¿Qué hace el derecho frente a toda esta ola de inseguridad? Dos preguntas pueden plantearse aquí y trataré de responderlas en estas breves reflexiones. ¿Quién es el encargado de crear el derecho y quiénes son los encargados de aplicarlo? Mucho del contexto actual ciertamente escapa al derecho mismo. Esta ola de creciente inseguridad no solamente puede ser vista y en ese sentido abordada desde una responsabilidad del derecho propiamente, sino que también abarca otras áreas, otras disciplinas en las que se desenvuelve la sociedad. Pero qué duda cabe de que los focos, si no en su totalidad o al menos en su mayoría, se centran en el derecho. En el derecho como un intento de solucionar la problemática actual. En ese sentido, quiero resaltar y precisar que dentro del derecho, a quien se le ponen los reflectores en la cara, es al derecho penal. Pero bueno, ¿quién crea el derecho penal y quién aplica el derecho penal? Hasta aquí he mencionado de que el derecho penal es el principal llamado dentro del derecho a resolver, o al menos intentarlo, la problemática delincuencial que ya nos está desbordando. ¿Quién crea el derecho penal? No hay duda alguna que en nuestra sociedad jurídica peruana, en esta sociedad actual peruana, la fuente primigenia, la fuente mayoritaria, la fuente de la que bebe el derecho es la ley. Y en ese sentido el derecho penal, por el principio de legalidad, y su mismo nombre lo dice, tiene como fuente directa a la ley. Así que esta primera pregunta se responde de forma muy clara. El Parlamento, el Congreso, como único ente encargado de la creación, modificación y derogación de las leyes, o al menos el primerísimo, es el principal responsable de la creación del derecho, y en ese sentido de la creación del derecho penal para responder a esta ola de criminalidad. Ahora, ¿quiénes son los encargados de aplicarla? Pues bien, aquí vienen lo que se conoce como operadores jurídicos. Estos operadores jurídicos dentro del sistema penal pueden ser, porque no son todos ciertamente, pero los primeros en todo caso, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. Estas cuatro instituciones, por ahí hay algunas más que podríamos considerar como tangenciales o satélites a estas cuatro principales, son las que se encargan de aplicar el derecho, son las que se encargan de materializar estas leyes, son las que se encargan de, ahí cuando se presenta un caso en concreto, usar todas estas herramientas legales y dar una solución efectiva a un conflicto con relevancia penal. Entonces, ahora que sabemos que quien crea las leyes penales es el Congreso y quien se encarga de aplicarlas son los jueces y las demás personas y las demás entidades que he mencionado en sus distintas áreas, competencias, cabe plantearse una tercera pregunta. ¿Qué es lo que está mal? ¿El momento en el que se producen las leyes o el momento en el que se aplican las leyes? La respuesta a esta pregunta es muy compleja. Porque algunos, y dependiendo del tinte político, dirán que el problema está en la creación y otros dirán que el problema está en la aplicación. Sin embargo, a nivel social y en honor a la verdad que vivimos ciertamente, la problemática se muestra en ambos lados. En malos legisladores que promueven iniciativas legislativas que van en favor del crimen organizado y del crimen en general y no en su reducción, así como también aquellos operadores jurídicos que aplican no voy a decir ni siquiera de forma errónea, sino que aplican la ley desviándose de las direcciones que tienen para ejercerla y para aplicarla, es decir, contraviniendo con sus funciones, aplicando la ley de forma torcida, por diversos motivos que escapan al cumplimiento estricto de la misma, sino que más bien por sobornos, por favores dinerarios, favores diversos. Entonces vemos que los problemas surgen en ambos barenos. Unos se echan la culpa respecto de los otros. Cuando algo sale mal en un lado, el otro lado al toque replica y viceversa. Y sin embargo, aquí vale cuestionarnos una tercera pregunta final.
¿Cuál es el rol de nosotros como ciudadanos? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Será que solamente asumimos un rol de víctimas o tenemos un rol activo en toda esta complejidad? Los invito a la reflexión. Particularmente considero que debemos de tener un rol más protagónico, ya que como sociedad no solamente decidimos quiénes, ya que como sociedad no solo decidimos quiénes crean las leyes penales, sino que también tenemos la facultad de denunciar a aquellos que operan y aplican estas leyes de forma tergiversada. Estas han sido mis reflexiones un día 17 de marzo del 2025. Esperando que esta situación mejore, espero volvernos a ver.